Hola queridos amigos, hoy les traigo una receta que nos transporta al campo, a esos domingos en familia llenos de recuerdos y momentos inolvidables junto al fogón. Vamos a preparar un caldo de pata de res al fuego de leña, justo como lo hacían mis abuelitos, con paciencia y mucho cariño y con ese toque único que también aprendí de mi querida madre, que hoy nos acompaña en esta preparación llena de recuerdos. Pero no solo vamos a seguir la tradición, también te voy a compartir unos truquitos que usamos en casa para que este caldo quede más sabroso que nunca. Así que si tú también crees que la cocina une, que los sabores cuentan historias, y que no hay nada mejor que un buen caldo bien hecho, quédate, porque este video es para ti. Aquí tenemos 2 patas de res bien lavadas. Antes de cocinarlas, es necesario dejarlas en remojo desde el día anterior. Solo ponlas en una olla grande con suficiente agua y 2 cucharadas de pasta de ajo. Esto nos ayuda en suavizar para limpiarlas mejor y también le damos sabor. Las terminamos de cortar en trozos medianos, procurando que queden del tamaño justo para que se cocinen bien y suelten toda su gelatina, que es puro colágeno natural. Es importante que el agua esté caliente para que el proceso de cocción arranque con fuerza y los sabores empiecen a concentrarse desde el primer momento. Ahora las vamos a llevar a la olla, que ya está al fuego, calentándose con aproximadamente 15 litros de agua. También le vamos a incorporar todas las hortalizas que ya las tenemos listas y bien lavadas. Usaremos una cebolla perla, una cebolla morada, un pimiento amarillo, un pimiento verde, 4 hojas de cebolla de la parte verde, 4 cebollas largas, una ramita de apio, un manojo de cilantro y unas 15 pepas de ajo. Todos estos ingredientes no solo realzan el sabor de nuestro caldo, sino que también lo llenan de nutrientes, texturas y aromas que nos recuerdan a la cocina de nuestros abuelos, esa que se hacía con paciencia, cariño y ese sabor único. Y como a mí me encanta el ají, voy a aprovechar para asar unos 6 ajíes bien frescos. El ají asado tiene un sabor ahumado espectacular que combina de maravilla con este caldo de pata. Si a ti también te gusta el ají, te recomiendo que lo prepares. Ponlos a asar hasta que la piel esté tostada. Créeme, este toque picante le da un contraste delicioso al caldo. Una vez listo, ponlo a licuar, y con un poco de sal y limón, queda para chuparse los dedos. Ahora vamos con un paso muy importante que le dará mucho sabor a nuestro caldo. En una olla de presión, vamos a colocar 5 libras de hueso blanco de azúcar, bien lavados. Agregamos suficiente agua y lo dejamos cocinar por aproximadamente 45 minutos desde que empieza a sonar la válvula. Durante ese tiempo, el hueso va a soltar todo su sabor, su grasa natural y esa sustancia gelatinosa para conseguir un buen caldo saludable y lleno de puro sabor. Una vez listo, lo retiramos del fuego y lo reservamos, porque más adelante lo vamos a utilizar en el momento justo. Después de aproximadamente 1 hora de cocción, las hortalizas ya están completamente cocidas. Se han ablandado lo suficiente y han soltado todos sus jugos, aromas y sabores en el caldo, aportando esa base rica y sabrosa que tanto buscamos. En este punto, vamos a retirarlas con mucho cuidado de la olla, ayudándonos con una espumadera o cuchara grande para no llevarnos demasiado líquido. Una vez fuera del caldo, las colocamos en la licuadora, agregamos una cucharada de pasta de maní y también incorporamos medio litro de leche, que ayuda a suavizar la mezcla, equilibrar sabores y darle esa consistencia tan característico de un caldo de pata bien preparado. Licuamos todo muy bien hasta obtener una mezcla homogénea, sin grumos, y con un color y aroma que ya empiezan a enamorar desde este punto. Este paso no solo intensifica el sabor, también convierte el caldo en una experiencia más completa, más densa, más nutritiva y con un toque tradicional que se siente desde el primer sorbo. Llegó el momento clave en esta preparación. Vamos a retirar el hueso de azúcar del caldo que preparamos, este caldo lleno de sabor intenso y esa profundidad que solo el hueso de azúcar puede dar. Una vez que lo separamos, pasamos al siguiente paso, incorporar las hortalizas licuadas con maní y leche. Esta mezcla cremosa no solo le da consistencia al caldo, también lo vuelve más sabroso, más completo, más especial. Inmediatamente después, añadimos también el caldo donde hervimos el hueso de azúcar, para no perder ni una gota de ese sabor concentrado. Y como toque final, le agregamos una cucharadita pequeña de orégano seco y otra de albahaca. Esto va a levantar el aroma del caldo y redondear todos los sabores. No te imaginas cómo huele esto, y lo mejor está por venir. Quédate,
que en unos minutos te muestro cómo servirlo bien sabroso, como se hace en casa, con fuego, con alma y con tradición. Ahora sí, es momento de incorporar el mote al caldo de pata. Este ingrediente no solo le da cuerpo, sino que lo convierte en una comida completa, sustanciosa y muy nuestra, muy tradicional. El mote tiene esa capacidad especial de absorber los sabores del caldo, mezclándose con la gelatina natural de la pata para lograr una textura cremosa y un sabor profundo. Aquí es donde el caldo empieza a tomar forma, a transformarse en algo más que una receta, en una verdadera delicia casera. Y mientras todo se cocina a fuego lento, es inevitable que el aroma lo llene todo, el olor a leña, a recuerdos, a hogar. Son esos momentos sencillos que se quedan grabados en la memoria, el calorcito del fuego de la leña, las risas y el compartir en familia sin apuros. A continuación, vamos a separar con un cuchillo toda la carne y esas venas que quedan pegadas al hueso de azúcar. Nada de eso se desperdicia, porque ahí también está el sabor. Todo eso va directo al caldo. Una vez que lo tenemos bien picado, lo mezclamos con el caldo y el mote para que se integre todo parejo, como debe ser. Y también le añadimos un refrito bien criollito, hecho con cebolla larga, cilantro fresco y ese toque especial que cada quien le da en su cocina. Le agregamos la sal al gusto y para que no te falle, ponle poco a poco y los vas rectificando hasta que quede perfecto. Ya con todos los ingredientes en la olla, lo dejamos cocinar por 1 hora más, para que todos los sabores se terminen de concentrar. Este caldo no solo está lleno de sabor, también es muy nutritivo, gracias a su alto contenido de colágeno, que es buenísimo para tus huesos, tu piel, y para recargar energías como se debe. En total, queridos amigos, esta preparación nos ha tomado 7 horas, pero créeme, cada minuto vale la pena. Hoy lo cociné a leña, como se hacía antes, pero si tú prefieres hacerlo en olla de presión, también se puede hacer, y lo harás en menos tiempo, igual queda muy sabroso. Pero la preparación a leña tiene un sabor inconfundible, pero lo importante es hacerlo con cariño. Así lo preparaban mis abuelos, junto a mi querida madre. Y no era solo el caldo. Todo se cocinaba al fuego de leña, el arroz, los estofados, hasta el café. Era otra época, pero esos sabores no se olvidan. Hoy me tocó a mí preparar este caldo para mi querida madre. Antes ella lo hacía para nosotros, y ahora, con mucho gusto y orgullo, lo hago para ella. Y si tú también tienes una receta especial, o te animas a preparar esta, dale tiempo y corazón. Porque al final, lo que queda no es solo el sabor del plato. Lo que queda son los recuerdos, las risas, los momentos compartidos. No es el caldo, no es la receta, no es el tiempo, es el valor que tú le pongas a tu vida y a cada cosa que haces por los tuyos. Ya tenemos listo nuestro delicioso caldo de pata. Después de tantas horas de cocción, paciencia y buena sazón, llegó el momento más esperado, servirlo y compartirlo en familia. Este no es solo un plato fuerte, es una tradición que se disfruta desde el primer cucharón. Con ese aroma profundo que envuelve la cocina y ese sabor que no hay quien se resista, uno sabe que está frente a algo especial. Lo servimos bien caliente, con su buen mote y su presa de pata bien suave, que casi se deshace sola. Encima, un poco de cebolla picada finita y si te gusta acompáñalo con ese ajicito criollo que le da el toque justo de picante. Aquí no hay reglas, solo ganas de disfrutar como en casa. Lo más especial de estas recetas es que no se comen con prisa. Se saborean despacio, se conversan, se comparten, alrededor de un caldo como este, se juntan las mesas y se cuentan historias, las risas, los recuerdos, y también los silencios que dicen mucho sin decir nada. Porque un plato así no solo alimenta el cuerpo, también alimenta el alma. Así que sirve ese plato con orgullo, con la seguridad de que estás continuando una tradición. Siéntate a la mesa con los tuyos y déjate llevar por el momento. Y sobre todo, disfruta de algo más que una comida, de un instante que vale la pena repetir una y otra vez. Y así terminamos esta receta de caldo de pata hecho a leña, con todo el cariño y los trucos que hacen la diferencia. Si te gustó el video, no te vayas sin dejar tu like, un comentario y sobre todo, suscribirte al canal. Aquí seguimos compartiendo recetas tradicionales, de esas que traen recuerdos y que se disfrutan en familia.
Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en la próxima preparación. Sal, ¿hay sal? ¿Qué tal, madre? ¿Cómo le parece el caldito? Delicioso. ¿Qué tal, mija? Está riquísimo. Huele riquísimo. Y sabe rico.